Bienvenidos amigos a mi canal Hablando Chido con Rosalba. Hoy vamos a narrar El hombre sin cabeza. Esta es una narración de mi mamá cuando era niña. Ella cuando era niña vivía en las vías del tren en México y tenía que pasar, siempre hablaba ella de esos solares. Tenía que pasar por unos solares que eran como 3 fábricas viejas y mamá contaba que siempre su mamá la empezó a mandar a llevarle de comer a su abuela. Mi mamá iba muy contenta pues a llevarle de comer a su abuelita, ella la quería mucho. Entonces pasó así. Entonces mi mamá, la primera vez que le empezó a llevar de comer a su abuela, decía mi mamá que de repente ya bien contenta llevarle de comer a su abuela y de repente sintió que alguien caminaba atrás de ella. Y caminaba y mamá volteó y va viendo un hombre. Dice que no podía ni hablar mi mamá. Al hombre sin cabeza. Era un hombre vestido de beige, fornido, y le emanaba, dice que le brotaba esos chorros de sangre, que era una cosa horrible, paranormal y diabólica para una niña de 8 años. En México te hacen autoindependiente. Entonces decía mi mamá que tenía que pasar por esos solares que eran como aquellas fábricas viejas abandonadas. Y siempre era lo mismo. El hombre sin cabeza siempre la seguía. Dice que de repente lo empezaba a mirar tirado. Y de repente se paraba ese hombre y seguía camine. Y siempre lo miraba ella. Cuando iba pasando, tirado lleno de sangre. Y de repente el hombre se paraba y siempre ella sentía que la seguía y la seguía. Y dice que la seguía. Y mamá era muy delgadita, muy flaquita. Decía mamá que era una cosa horrible, que las patitas pues nada más le hacían córrele y córrele. De ida y vuelta la seguía ella. Siempre seguía a ese hombre sin cabeza a mi mamá. Dice que le chorreaba la sangre, una cosa horrible. Y mamá corría y corría y parece que la alcanzaba y la alcanzaba. Entonces mi mamá pues sufría mucho, demasiado, pues ver todo eso siempre. Llegó el momento que siempre tenía que pasar por esos solares, por esas vías. Entonces un día llegó el momento que le dijo a su mamá, ya no puedo. Dice, ¿qué hija? Ya no puedo llevarle de comer a mi abuela. Dice, siempre me sigue el señor sin cabeza o siempre está tirado, lleno de sangre. Y mamá le dice a mi abuelita, ay hija de mi vida, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué? Dice, ay, yo tenía miedo que tú te enojaras, mamá. Dice, hija de mi vida, fue una cosa muy triste, muy paranormal. Cuando mi mamá se enteró la verdad de esa historia, dicen que ese señor era un chofer de los trenes, de los ferrocarriles. Había salido de trabajar, llevándole el dinero a su familia para comer. Llegó un demonio, le arrancó con una daga, un miserable, le arrancó la cabeza como con un machete, una daga gigante. La cabeza se botó. Dicen que ese señor, cuando le cortaron la cabeza, siguió caminando, que no se cayó, él caminaba, que fue una cosa bien horrible. Qué tanto dolor para ese hombre haber muerto tan diabólicamente por un delincuente demonio. Mi mamá toda la vida sufrió eso, a todos nos contaba siempre lo mismo y nunca se le olvidaba nada. El hombre sin cabeza, y un día le digo, bueno mamá, pero siempre lo mirabas de ida y vuelta, y a veces lo miraba tirado. Ya cuando empezaba a caminar yo, él se iba parando. Era una cosa horrible, hija. Y siempre esos solares. Qué horror me daba pasar esos solares. Los solares eran las fábricas viejas abandonadas. Y en esos tiempos no había tanta casa. No está como antes, donde quiera. Siempre estaba solo, decía mi mamá. Y siempre su mamá la mandaba a las 12 del día. Dice mi mamá que era una cosa horrible, diabólica. Fíjate nada más la muerte tan terrible de ese hombre, que después su alma andaba penando, o su espíritu. La verdad solo Dios la sabe. Pero mi mamá tenía pues su tercer sentido abierto porque era una niña.
Y pues no le quería decir a su mamá, hasta que su misma madre la comprendió. Hija de mi vida, me hubieras dicho. Pasó el tiempo y esa fue la verdad. Por robar a ese pobre hombre saliendo de trabajar, lo degollaron. Y su cuerpo siguió caminando después que le cortaron la cabeza. Dicen que caminó muchos metros. ¿Te imaginas? La alegría de ir a ver a su familia, la desesperación que ya no podía volverla a ver. ¿Te imaginas qué dolor tan grande? Esa es una narración de mi mamá, que toda la vida se la marcó y todavía nos seguía contando. Esos solares, hija, las fábricas viejas abandonadas, esas vías de tren, el hombre tirado en el suelo con la sangre tirada. Yo caminaba y ya empezaba a pararse a caminar. Dice, Leo, qué terrible. Mi madre sufrió mucho, todas las cosas paranormales. Y eso es poco de lo que les tengo que contar. A mí me pasó una narración también cuando era niña, que en mi calle conocí una anciana. Esa anciana tenía un hijo de los que nunca se habían casado y lo habían metido a la cárcel. En la cárcel lo mataron. Pues ya llegó la gente a dar el pésame y en ese tiempo no se usaba la, la autopsia, pues los enteraban con su menudito y con lo que se podía en el cuerpo, el tripaje. Abrían el feltro, la caja. La gente comiéndose su pan, dándole el pésame y pácatelas, que se levanta el cuerpo. Una cosa horrible, diabólica. Pues la gente nos volvíamos locos ahí, pum, se sienta a aventar la pudrición, todo lo feo. Pues pácatelas. Ese difunto marcó la calle. Nunca se olvidó eso. Pero antiguamente eso pasaba. Bueno, amigos, los invito a mi canal, a que me den like a mi canal paranormal. Y son verídicas las historias que les cuento de mi familia. Cambio y fuera.